Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio. Tengo un nuevo mazo, ¿vale? Se llama La Voz del Ser. Espero que te guste. Carta guía, carta consejo. El número 76 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Mensaje de los ángeles, arcángeles en la Biblia, en internet, cariño. El mensaje dice, pide ayuda, mi querido Capricornio. Mira, si tú te fijas aquí, hay un personaje que está prácticamente aguantando el peso de una gran mano, corazón. Mi querido Capricornio, a veces puede ser de repente por orgullo o porque quizás no quieres que todo el mundo se entere de tus problemas o porque eres una persona muy reservada, puede ser el caso también. Pero siento que muchos de vosotros, mi Cordero de Dios, necesitas ayuda. Y no todo tiene que ser lo que es en la parte económica. Quizás para un grupo sí, quizás para otro grupo necesitas contar tu problema, necesitas desahogarte o necesitas el apoyo, el cariño, la buena energía, la buena vibra de tu entorno, Capricornio. Tú no puedes resolver tus problemas tú solo o tú sola, porque siento que es mucha carga emocional, siento que te estás ahogando con aquello que te está pasando en estos momentos, mi Cordero de Dios. Entonces, corazón, desahógate, habla, conversa, busca, yo que sé, opiniones, cariño. No te encierres lo que es en tu mundo, no seas cabezota. ¿Vale? Tu entorno, estoy seguro que alguien te quiere, estoy seguro que alguien te va a apoyar, alguien te va a escuchar, pero no te encierres en tu mundo, Capricornio, corazón. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Capricornio. Me sale lo que es un Libra, me sale Cáncer, Aries, cierras con un Capricornio, tu signo, cariño. Vamos a ver iniciales, mi Cordero de Dios. Vamos a ver iniciales, ¿vale? La letra G, la letra X, la letra C, la letra T, la letra S y la letra E, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos, cariño. En otros mazos, Capricornio, está representado una persona que está arreglando como una ventana, cariño, y hay dos personas en su costado que pretenden ayudar o simplemente lo están observando. Entonces, aquí dice mi querido Capricornio, tienes que buscar ayuda o simplemente hay personas que te han ofrecido su ayuda, su compañía, conversar, hablar, pero por algún motivo tú te cierras en tu mundo, Capricornio, o simplemente te estás poniendo en el peor de los casos. A lo mejor ese problema que tú tienes se resuelve, cariño, pero tú te estás poniendo en el peor de los casos. Tienes que ser una persona, cariño, que tenga buenos deseos. No seas tan pesimista, cariño. Tienes que ser perseverante, me están diciendo. Tienes que tener buena vibra, Capricornio. Vos acá más cartitas, ¿vale? Vos acá más cartitas, mi Cordero de Dios. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Ángel New. En algún momento parece como que te sientes sola o solo con esta situación que te está pasando. Siento que estás como un poco desconfiado o desconfiada, como que piensas que todo el mundo te va a hacer daño, Capricornio, como que piensas que todo el mundo te va a dar la espalda, mi Cordero de Dios. Inclusive hay personas que a lo mejor te han ofrecido su ayuda, hay personas que a lo mejor se acercan a ustedes,
pero como tú en estos momentos estás lo que es a la defensiva, estas personas, cariño, simplemente se alejan. Es como que tú tienes oportunidades, Capricornio. Oportunidades para un proyecto, oportunidades para el amor, oportunidades para algo que tú deseas, pero parece como que tú quieres resolver todo tú solo o tú sola. Y no se puede ir así por la vida, mi Cordero de Dios. No se puede, cariño. Tenemos lo que es la carta del As de Copas, corazón. A pesar que a lo mejor de repente muchos de vosotros por X motivos han tenido que distanciarse, veo que todavía hay una persona que está esperando que tú hables, que está esperando que tú pidas ayuda o consejo, cariño. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Siento que lo que te está pasando está relacionado con el ego, mi Cordero de Dios. Siento esto, cariño. Siento que vosotros, y no solamente tienes que ser tú. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy en la situación en la cual quiero ayudar a una persona, pero esta persona no se deja ayudar. Esta persona como que vive en su mundo. Parece como que inclusive está muy nervioso, muy nerviosa. A veces pienso que a lo mejor me ve como si yo fuera su enemigo. No es así. Simplemente que las circunstancias no están apremiando a mi Capricornio. Aquí hace falta comunicación. Aquí hace falta, cariño, un poco de humildad, mi Cordero de Dios. Tenemos lo que es la carta de la justicia y al costado la carta del 8 de bastos, cariño. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes inclusive puede ser que están enfadados o enfadadas con personas muy cercanas, cariño. A lo mejor de repente te han dicho algo que no te gusta o tú de repente has dicho algo a ellos, personas muy cercanas que puede ser familia, puede ser hijos, pareja, muy cercanas. A pesar que a lo mejor de repente algunos de ustedes han dicho, tomo esta decisión, siento que ellos te observan, siento que ellos están pendientes de ustedes. Entonces hay que bajarse en algún momento del burro, cariño. No podemos continuar con esta forma. No puedes estar siempre enojado, enojada con la familia, cariño. Tienes que buscar la forma de que las cosas se pongan en orden. Deja a un lado tu orgullo, tu ego, corazón. Hay un personaje que te necesita. Hay una persona que a lo mejor era muy cercano a ustedes, pero como ha habido este tipo de choque, esta mala vibra, cariño, vosotros en estos momentos pues no se hablan. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta también del 4 de Espadas. Parece que alguien quiere hablar contigo, parece que alguien quiere ponerse en contacto, o cada vez que intenta ponerse en contacto con vosotros, como que las cosas se quedan en stand-by. Esta persona ya no te escribe, esta persona no te llama, esta persona de repente no te responde los mensajes. Como que tú me dices, Richard, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿A dónde quiere ir con esto? Me está volviendo loco, me está mareando. ¿Para qué se pone en contacto si luego simplemente ya no me responde? ¿Qué es lo que pretende? Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño, y al costado la carta del 2 de copas. Siento, mi querido Capricornio, es una mezcla, ¿vale? Es una mezcla. Por una parte tiene ese impulso. Luego que lo hace se arrepiente, Capricornio. Se arrepiente, ¿vale? Pero por otra parte, muchos de ellos, si no te responden ahora, es porque alguien está vigilando. Quiere decir que esta persona, cariño, parece como que le tiene miedo a alguien. O tiene pareja, o de repente su familia está observando, Capricornio. Porque aquí me sale la carta del 6 de bastos y la carta del 2 de copas. Parece que existen personas que no quieren que exista lo que es una reconciliación o un acercamiento con ustedes, mi querido Capricornio. Cariño, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del sol, la carta también del 10 de espadas, la carta del 9 de copas y la carta de la fuerza, cariño. Es como que este personaje, a lo mejor de repente vosotros me dice, Richard, sinceramente yo no tengo paciencia. Si me va a hablar, que me hable, y si no, pues a otra cosa mariposa. Siento, mi querido Capricornio, que esta persona te extraña, te piensa mucho, cariño, pero no sabe cómo llegar a ti.
No sabes si a lo mejor de repente tú lo perdonas, tú lo escuchas, si tú estás enfadado o enfadada, corazón. A pesar que a lo mejor de repente esta persona te ha hecho algo malo, porque tenemos lo que es la carta del 9 de copas, cariño, al costado de la carta del 10 de espadas, a ti no te ha gustado su forma de ser, su actitud, esta persona te piensa, cariño. Siento, mi querido Capricornio, que vosotros son dos almas que deberían estar juntos, son dos almas que deberían continuar. Parece que hay un lazo de repente de almas, llamas gemelas o familia también entre ustedes, pero en estos momentos las cosas no apremian para que estén juntos, mi querido Capricornio. Entonces, corazón, si la montaña no viene a ti, ¿por qué tú no vas a la montaña, cariño? Vamos a ver qué me dicen. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Hay algo que te está comiendo la cabeza. Hay algo que no entiendes, Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, mi Cordero de Dios. Te voy a sacar lo que es un mensaje del tarot de los ángeles, ¿vale? ¿Qué me quieren decir? Capricornio, un mensaje del tarot de los ángeles. Dice, 5 de aire, una elección poco juiciosa. Intenta obtener enseñanza de esta situación, analiza los motivos de cada uno. Cariño, yo lo que siento, quiero que tú mires esta carta. Aquí hay como un grupo de ponis que prácticamente hay un enfrentamiento, cariño, entre razas, entre hermanos, Capricornio. Siento que muchos de ustedes puede ser que simplemente la otra parte o tú te has dejado llevar por el impulso, por el calentón del momento. Cuando vosotros deberían estar juntos, cuando vosotros deberían estar apoyándose en estos momentos, mi querido Capricornio. Por eso que me están diciendo, aprende de esta situación y no vuelvas a cometer otra vez los mismos errores. Aún se puede salvar esta historia. Aún se puede rescatar algo de esta historia. Entonces, corazón, luego de reflexionar, meditar, ¿por qué no conversas con esa persona? ¿Por qué no aceptas de repente su propuesta? ¿Por qué no te comunicas con esa persona? Ha habido un choque, ha habido un enfrentamiento y son de personas muy cercanas. Estamos hablando de parientes, personas muy cercanas a ti, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. Vamos a ver, Capricornio, qué me quieren decir el tarot Z, cariño. Capricornio, 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 el tarot Z. Me sale lo que es la carta de la torre, la carta del 10 de espadas, la carta también del 10 de bastos y tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Sientes que ya no puedes más en un lugar, en una casa, en una situación. Sientes que si te quedas ahí, posiblemente vas a terminar mal. Quieres hacer un cambio, pero parece como que todo el mundo te da la espalda. Parece como que todo el mundo no te entiende. Es como que en este momento tú me dices, Richard, estoy remando solo, estoy remando sola. Me gustaría que mi familia me apoye, me gustaría que las cosas fueran como antes. Yo puedo ser de repente una persona que he cometido errores, pero yo extraño a mi casa, yo extraño a mi familia. Me gusta estar como antes, me gustaría estar como antes en armonía. Pero no puedes. Es como que en estos momentos muchas personas especiales en tu vida te han cerrado la puerta, Capricornio. Por eso que tú te sientes así, un poco inestable. Muchos de ustedes, Capricornio, posiblemente también por apostar, quizás por una persona que no vale la pena. O de repente, cariño, puede ser que tú has dado la contra a personas que te estaban aconsejando, Capricornio. Pero me dicen, tú quieres que las cosas vuelvan a ser como antes. Siento que te afectó mucho una traición, una separación, Capricornio. Siento que inclusive tuviste, como se dice aquí en España, despabilar, buscar una forma de salir a flote. Es como que en esta batalla hubieras perdido a la unión de tu familia, a tu pareja, a tus hijos, y es algo que tú no buscabas en tu vida. Pero parece como que una persona muy especial para ustedes simplemente es como que te hubiera traicionado.
Por eso que tú estás dolido, dolida, por eso que a ti te cuesta creer otra vez en los demás. Aquí yo veo un personaje que está solo, que está sola y que quiere volver a casa, pero al fondo está la luna, cariño. Quiere decir que hay un recuerdo, hay algo que todavía no sana. Y aquí, lo que te comentaba, todo el mundo te da la espalda, cariño. Te sientes mal y aquí tocaste el fondo. Mira, un problema lo que es en casa, con la familia, con personas muy cercanas a tu vida, cariño. Vamos a continuar, corazón. Parece como que te hubieran hecho lo que es una mala jugada. Parece como que te hubieran puesto una trampa. Y quizá de repente, cariño, tú no te esperabas de ellos. Y ahora pues tienes que resolver un problema o estás aislado o aislada de los demás, Capricornio. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de bastos, la carta también del rey de oros y la carta de la estrella. Hay un grupo de ustedes que está esperando una aprobación o que un documento salga bien, ¿vale? Hay algo legal o un trámite, una firma que tú estás esperando. Posiblemente para hacer un cambio, me dicen. A lo mejor para que viajes, para que emprendas algo nuevo, para empezar otra vez desde cero. La suerte está a tu favor, porque en estos momentos es como que ese documento, ese trámite o esa noticia es lo que te está estancando para quedarte en ese lugar o en esa situación. Pero aquí veo que va a haber una aprobación, Capricornio. Y cierras con la carta de la estrella, tu oportunidad para poder empezar aquello que tanto estás deseando, pero que por X motivos las cosas se retrasan. Entonces se resuelve algo, o llega esa noticia, ese documento, firmas contrato, o se resuelve algo legal. Y tienes la oportunidad de volver a empezar otra vez desde cero en tu vida, mi querido Capricornio. Tienes esa oportunidad, me están diciendo. Vamos a ver, cariño, la suerte te acompaña, ¿ves? No estás tan solo ni tan sola, corazón. La suerte te acompaña. Las características, Capricornio. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de ustedes, posiblemente extrañas mucho a tus hijos o de repente a una persona que está en la distancia. La carta del 6 de copas, cariño. A veces de repente te gustaría retroceder el tiempo, pero no se puede, ¿no? Elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser, cariño, que estás lidiando con una persona que es delgado o delgada, piel blanca, cabello castaño o tiene canas también. Algunos de ellos inclusive tienen mascotas, perros. Muy bien. La carta del 2 de oros. Estás esperando una decisión, cariño. Posiblemente para que tu economía mejore o simplemente para que hagas lo que es un cambio a tu vida, corazón. Paciencia. Paciencia, porque te noto que estás un poco desesperado, un poco triste. Paciencia, recuerda que la suerte está lo que es a tu favor. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 8 de bastos, cariño. Vas a recibir noticias del extranjero o posiblemente una persona te visita, pero está lo que es en el extranjero, cariño. La carta de la sota de espadas, hay un mensaje que te llega a través de las redes sociales o del internet y muchos de ustedes posiblemente no entienden de quién es. Parece como que estuviera una persona que quiere buscar información de ustedes o tú le interesas en el internet. O últimamente estás recibiendo llamadas con números quizás que no conoces, números ocultos, cariño. Como tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, me están diciendo, no bajes la guardia, Capricornio. No vaya a ser que sea una trampa o simplemente, corazón, te quieren poner más nervioso o nerviosa de lo que tú estás, mi Cordero de Dios. Un hito más. La carta del sol, cariño. Muy pronto vas a encontrar claridad en tu vida. Muchos de vosotros inclusive vas a recibir una noticia quizás de tus hijos o de una persona muy especial, puede ser hermanos o familia. Elemento fuego, Leo especialmente, pero también puede ser un Sagitario o un Aries. Hasta la vista, cariño. Recupera tu poder y tu confianza. Tú no estás solo o sola en este problema. Todo se va a solucionar. Te quiero, cariño.